Si el poder no se acompaña de una disposición al servicio, termina siendo este poder autoritario, o sea, destructivo. Ahora, también es cierto, como lo dije ya en alguna clase y tienen ustedes un artículo sobre eso, también es cierto que para ese servicio necesito alguna forma de poder. Por lo menos al nivel de lo que llamábamos poder organizacional. Yo quiero servir a un grupo de gente de niños cuyos padres no tienen lo suficiente para darle de comer, necesito una mínima organización. Eso es política también, ¿cierto? Aunque no entra en la esfera directa de la política. Por eso no he querido llamarlo evangelio y política, sino evangelio y poder. ¿Qué es lo que podemos hacer en el servicio evangélico? La pregunta que tenemos que hacernos los evangélicos que estamos dispuestos a entrar al mundo de la política es: ¿a quién quiero servir? ¿A la iglesia o al pueblo? Porque no siempre servir a la iglesia como institución, servir al dogma como idea fija, es servir al pueblo. Y lo que Jesús quiso hacer es servir al pueblo. No le preguntó uno por uno a los 4.000, ¿crees en mí?, antes de darle el pan, de que los discípulos le acercaran el pan. Vio el hambre y se preocupó y le dijo a los discípulos: denle de comer. No podemos. Vamos a ver cómo podemos. De manera que hay un servicio al pueblo y no a la iglesia. Que muchos de aquellos que recibieron el pan después creyeron en Jesús y se incorporaron a la naciente iglesia, porque recordemos que cuando Jesús reparte el pan no había iglesia. Puede ser, y seguramente otros muchos no. Tomemos el ejemplo de los leprosos curados en Lucas. Son 10 leprosos curados. Jesús no les preguntó por su fe en este caso. Tuvo compasión. De esos 9 nunca más volvieron a ver a Jesús. Uno, y que además era samaritano, fue el que volvió y le adoró, y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. De manera que lo que tenemos que entender es que una política, digamos así, a lo Jesús, no busca el beneficio del pueblo, el beneficio de la iglesia. Jesús en ningún momento busca el beneficio de sus apóstoles. Al contrario, les exige a sus apóstoles que se pongan al servicio del pueblo. Entonces, lo que Jesús construye no es un poder para sí, sino ni para su grupo. Lo que Jesús anuncia es un reino donde Dios es un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios que consuela, un Dios que cura, un Dios que alimenta, de los cuales Él viene a hacer la obra. Como dice en Juan: yo hago la obra de mi Padre. ¿Y cuál es la obra de su Padre? Mostrar el amor de Dios en el terreno espiritual, pero también en el terreno material. De manera que ahí estamos, de alguna forma, ¿no es cierto?, señalando cuál es el sentido de la presencia cristiana. Se han formado partidos evangélicos en nuestros países. Ninguno de ellos fue exitoso. Yo recuerdo el caso de un partido que se formó y ya no existe, hará unos 10, 12 años atrás, en la provincia de Buenos Aires, un partido evangélico que llevó su lista de candidatos a diputados varios pastores, algunos de ellos muy prestigiados, otros no tanto.
Bueno, en la provincia de Buenos Aires sacó ni la mitad de los votos de lo que de la cantidad de personas que asisten a las iglesias. Es decir, muchos miembros de las iglesias evangélicas donde estaban esos pastores no votaron a sus pastores para un cargo político. Y bien que hicieron. Y bien que hicieron, porque justamente es un error creer que hay una política cristiana. El cristiano que entra en política lo hace, y aquel que quiere representar un interés lo hace no en función de su ser evangélico en términos de pertenencia denominacional, sino de su ser siervo de Cristo al servicio de todos y de todas, al servicio del pueblo, y como lo señala la escena del juicio final en Mateo 25, especialmente al servicio de quienes padecen hambre, sed, desnudez, enfermedad, se encuentran perseguidos, están marginados de la sociedad. Podría abundar, no tiene sentido, en el rol triste que han jugado muchos evangélicos que han asumido la participación política. En Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile, que son los lugares, en Costa Rica, que son los lugares donde más claramente lo vemos, en Guatemala, ni que hablar, ¿no es cierto?, con un dictador que se llamaba evangélico. Ahora, por otro lado, también hay que decir del rol heroico que cumplieron otros evangélicos, porque la historia de la presencia evangélica no es de los últimos años. Evangélicos que defendieron no su interés particular o el interés particular de esta ideología evangelical, digámosle así, sino en defensa del pueblo y de las minorías, como por ejemplo en muchos países de nuestra América Latina, la educación laica y gratuita y pública, el derecho a la salud, el casamiento civil. En nuestro país no conozco otros, pero también, por ejemplo, la ley de cementerios, porque antes quien no era católico no podía ser enterrado en los cementerios públicos. Es decir, desde mucho tiempo luchando por aquellas cosas que se entendían como justicia para todos. Y en los años más recientes, especialmente en el campo de los derechos humanos, frente a dictaduras sangrientas que han pasado en nuestro país. Es decir, la política y la participación política de los evangélicos no es santa de por sí. Depende de a quién servimos. Si queremos servir a la institución eclesial y a una ideología evangélica, es una cosa. Si queremos servir a Cristo a través de los humildes, a través del pueblo, es otra cosa. Una política democrática en nuestra modernidad de América Latina, a mi entender, tiene que tomar la segunda opción. Hasta acá planteo, desgraciadamente, como no tenemos la plataforma, no tengo preguntas, observaciones o cuestionamientos, pero hay algunos que han llegado y vamos a tratar de considerarlos en los minutos que nos quedan.